Delia Alvarado removía lentamente el café mientras miraba por la ventana de la cocina el cielo amanecer de Concepción. Las tranquilas horas de la mañana eran el único momento en que podía ordenar sus pensamientos. En las últimas semanas, esta costumbre se había convertido casi en un ritual. Se despertaba a las 5 de la mañana, mucho antes de que Raúl abriera los ojos, y bajaba a la cocina, donde se preparaba un café paraguayo fuerte con cardamomo. En aquella ciudad perdida entre las verdes colinas de Paraguay, la vida transcurría de forma tranquila y predecible. Tras 12 años de matrimonio, Delia conocía todos los hábitos de su marido, desde cómo doblaba el periódico después de leerlo, hasta cómo se arreglaba la corbata delante del espejo exactamente 3 veces. Pero en los últimos 2 meses, algo había cambiado. Tomó un sorbo de la bebida caliente y frunció el ceño. Demasiado amarga. Como los pensamientos que no le daban descanso. Raúl había empezado a llegar tarde a casa. Al principio lo justificaba con el trabajo extra. La empresa Paragroitec, donde ambos trabajaban, no atravesaba su mejor momento. Él era responsable de las ventas de maquinaria agrícola, y Delia sabía que el mercado era complicado. Pero había algo en sus explicaciones que no le cuadraba. Se oyeron pasos arriba. Raúl se había despertado. Delia enderezó la espalda y dio otro sorbo al café, tratando de que su rostro mostrara una expresión normal. «Buenos días». Raúl entró en la cocina abrochándose la camisa. Tenía el pelo oscuro aún húmedo por la ducha. «Hoy te has levantado temprano». «Como siempre», respondió Delia, observándolo mientras se servía café. «¿Tienes una reunión importante hoy?» «Un día normal», respondió él encogiéndose de hombros. «Tengo que preparar la presentación del nuevo equipo. ¿Con el departamento de marketing?» Raúl se detuvo un instante y luego asintió sin mirarla. «Sí, Soraya está ayudando con la presentación». Delia sintió que algo se estremecía en su interior. Soraya Quintaña. Había llegado a la empresa hacía 6 meses. Una joven y ambiciosa comercial con un título universitario de la capital, Asunción, y un carácter enérgico. Desde el principio había mostrado un interés especial por los proyectos del departamento de ventas. «¿Es buena profesional?», preguntó Delia con indiferencia. «Sí, tiene un enfoque moderno», respondió Raúl, terminando su café y dejando la taza en el fregadero. «Tengo que irme. Nos vemos en la oficina». Le dio un rápido beso en la mejilla y se marchó, dejando tras de sí un ligero aroma a colonia, una colonia nueva que había empezado a usar hacía un mes. Delia exhaló lentamente. 12 años de matrimonio le habían enseñado a leer entre líneas, y ahora el mensaje era demasiado evidente. En la pequeña oficina de Paragrotec, situada en un edificio de 3 plantas en la calle principal de Concepción, trabajaban unas 50 personas. Delia, como directora financiera, tenía su despacho en la segunda planta, con vistas a la plaza central. Llegó al trabajo a las 8 y se sumergió de inmediato en los informes trimestrales. Los números siempre la tranquilizaban. Eran lógicos y predecibles, a diferencia de las personas. A las 11 terminó con los informes y decidió pasar por el departamento de ventas. Tenía que discutir con Raúl el presupuesto para el próximo trimestre, pero eso era solo una excusa. Al pasar por la sala de reuniones, oyó risas. Risas femeninas, sonoras y demasiado altas para un entorno de trabajo. Delia aminoró el paso. La puerta estaba entreabierta y vio a Raúl, que estaba de pie, inclinado sobre la mesa junto a Soraya. Estaban mirando algo en la pantalla del ordenador portátil, y Soraya seguía riéndose, tocando ligeramente el hombro de Raúl con la mano. «Me gusta esta opción», dijo ella señalando la pantalla. «Refleja tu estilo». «¿Estás segura? Me parece demasiado agresivo». Raúl se inclinó aún más, y sus rostros quedaron a pocos centímetros el uno del otro. Delia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se apartó silenciosamente de la puerta y se dirigió rápidamente a su despacho, tratando de no llamar la atención. Solo cuando cerró la puerta detrás de sí, se permitió respirar profundamente. El sonido del teléfono la hizo sobresaltarse. Era Mirna Insfran, del Departamento de Recursos Humanos, su mejor amiga en la empresa y, quizás, la única persona en quien podía confiar. «¿Estás ocupada?», preguntó Mirna. «Te traigo los documentos de los nuevos empleados. Necesito tu firma». «Pasa», respondió Delia, alegrada por la oportunidad de distraerse. Mirna entró en la oficina, cerró la puerta detrás de sí y dejó la carpeta con los documentos sobre la mesa.
¿Qué pasa? Tienes cara de haber visto un fantasma. Delia dudó. Mirna era su amiga desde hacía 8 años, desde que ambas empezaron a trabajar en la empresa. Había pasado por un doloroso divorcio 5 años atrás y sabía por experiencia propia lo que era la traición. Creo que Raúl me está engañando, dijo Delia finalmente. Mirna se sentó en silencio frente a ella, con el rostro redondo y los pómulos afilados, muy seria. ¿Con Soraya? ¿Cómo lo sabes?, preguntó Delia sorprendida. Soy la jefa de recursos humanos, querida. Mi trabajo es fijarme en esas cosas, dijo Mirna, inclinándose hacia adelante. Y he visto cómo se miran en las reuniones. ¿Pero tienes pruebas? Solo sospechas. Y lo que acabo de ver en la sala de reuniones. Delia le contó la escena que había presenciado y otros cambios en el comportamiento de Raúl. Llegadas tardías a casa, ropa nueva, mayor cuidado personal y revisión constante del teléfono. Anoche vi un mensaje en su teléfono, añadió. Lo dejó en la mesa del salón mientras se duchaba. Recibió una notificación y yo miré. ¿Y? Mirna se inclinó aún más hacia ella. Un mensaje de Soraya. Estoy deseando que llegue mañana. No te olvides de los documentos. Suena inocente, comentó Mirna. Sí, si no fuera por la hora, las 9 de la noche, y por el hecho de que borró el mensaje cuando volvió. Mirna golpeó pensativamente la mesa con los dedos. Necesitas pruebas. Las suposiciones son una cosa, pero antes de sacar conclusiones, hay que estar segura. No quiero convertirme en una esposa obsesiva que espía a su marido. Delia negó con la cabeza. No se trata de ser pesada, sino de tener autoestima, dijo Mirna con seriedad. Te mereces saber la verdad. ¿Y qué propones? Los vigilaré más de cerca en la oficina. Como jefa de recursos humanos, puedo estar en todas partes y nadie me hará preguntas innecesarias. Delia miró a su amiga con gratitud. Gracias, pero no hagas nada que pueda ¿poner en peligro mi trabajo? Mirna sonrió. No te preocupes, soy profesional. Cuando Mirna se marchó, Delia intentó volver al trabajo, pero sus pensamientos volvían constantemente a Raúl y Soraya. Abrió el expediente personal de Soraya. 29 años, graduada en una prestigiosa universidad de Asunción, con experiencia en 2 empresas. En la foto del expediente, Soraya parecía segura y ambiciosa. Mirada directa de ojos castaños, labios bien definidos, pelo largo y oscuro recogido en una coleta estricta. Delia cerró el archivo y se recostó en el respaldo de la silla. A sus 34 años, ya no sentía la misma seguridad en sí misma que antes. Los años de trabajo y matrimonio la habían vuelto más práctica, pero también más cautelosa. Miró su reflejo en la pantalla apagada del ordenador. Cabello castaño con algunas canas, ojos cansados, arrugas en el contorno de los ojos que antes no tenía. Quizás era solo paranoia. Quizás Raúl realmente estaba trabajando con una nueva comercial en un proyecto importante. Delia suspiró y encendió el ordenador. Antes de terminar la jornada laboral, tenía que revisar los gastos del departamento de logística. Durante la pausa para comer, Delia solía ir a una pequeña cafetería al otro lado de la calle, pero hoy decidió quedarse en la oficina. Sacó la fiambrera con la comida que se había traído de casa y empezó a mirar las noticias en el móvil. Llamaron a la puerta y sin esperar respuesta, entró Raúl. Parecía emocionado. «No te lo vas a creer. El cliente de Argentina ha aceptado nuestras condiciones. Es el mayor contrato de los últimos 3 años». Delia sonrió, tratando de compartir su entusiasmo. «Enhorabuena. Es una noticia estupenda. Soraya y yo hemos preparado una presentación que les ha encantado», dijo Raúl sentándose frente a ella. Ella ha propuesto un enfoque totalmente nuevo para la estrategia de marketing. Han trabajado muy bien juntos. Delia se esforzó porque su voz sonara neutral. Sí, tiene un talento increíble. Raúl sacó su teléfono. Mira, aquí está la presentación que hemos hecho. Le pasó el teléfono y Delia vio varios mensajes sin leer de un contacto identificado simplemente como SK. Hizo como que no se dio cuenta y empezó a mirar las diapositivas de la presentación. Impresionante, dijo devolviendo el teléfono. Habéis hecho un trabajo excelente. Raúl parecía satisfecho. Hoy vamos a celebrar el éxito con el equipo. ¿Te apuntas? No puedo, respondió Delia. Tengo mucho trabajo con los informes trimestrales. En realidad, no quería ver a Raúl y Soraya celebrando juntos. Sería demasiado doloroso. Lo entiendo, dijo Raúl levantándose. Entonces volveré tarde.
No me esperes para cenar. Cuando se marchó, Delia sintió cómo se expandía un vacío en su interior. Ella y Raúl se habían conocido en la universidad, habían comenzado juntos su carrera profesional y se habían mudado de Asunción a Concepción para trabajar en Paragrotec. Siempre se habían apoyado mutuamente y habían hecho planes de futuro juntos. ¿Cómo podía haber cambiado todo así? El día se hacía eterno. Delia intentaba concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían constantemente a Raúl y Soraya. A las 3 de la tarde, Mirna volvió a asomar la cabeza por la puerta de su despacho. ¿Has oído la noticia? Han firmado el contrato con los argentinos. Sí, Raúl ha venido a contármelo, asintió Delia. Y ahora todo el equipo se va a celebrarlo a El Rancho, dijo Mirna, sentándose en el borde de la mesa. He oído a Soraya invitar a todo el mundo. Ha insistido mucho a Raúl. Delia miró en silencio por la ventana. A través del cristal se veía la plaza central de Concepción, con su arquitectura colonial y su antigua iglesia. Podría ir con ellos y echar un vistazo, sugirió Mirna. No, Delia negó con la cabeza. No quiero que los espías. Es humillante. No lo es para ti, sino para ellos, si es que ocultan algo, replicó Mirna. De todos modos, yo iba a ir. Jesús también está invitado. Jesús Montoya era el jefe del departamento de logística y admirador de Mirna desde hacía mucho tiempo, aunque ella nunca había correspondido a sus insinuaciones. Haz lo que creas conveniente, dijo Delia. Pero no actúes de forma evidente. ¿Por quién me tomas? Mirna sonrió. Soy una maestra en el arte de la observación sigilosa. Al fin y al cabo, así fue como descubrí que mi exmarido me engañaba con su secretaria. Delia conocía la historia. Mirna había pillado a su marido en la fiesta de Navidad de la empresa donde trabajaba. Fue un escándalo que se comentó durante meses en la pequeña localidad de Concepción. Pero no montes ninguna escena, le pidió Delia. Si ves algo, solo dímelo. Lo prometo, dijo Mirna guiñando un ojo y salió del despacho. Delia volvió al trabajo, pero 5 minutos después su teléfono vibró. Era un mensaje de Raúl. Vamos a celebrarlo a El Rancho. ¿Seguro que no te vienes? Sintió la tentación de aceptar, ir allí y verlo todo con sus propios ojos. Pero luego se imaginó sentada allí, sonriendo a duras penas, observando las miradas que se intercambiaban Raúl y Soraya, y decidió que era demasiado para ella. No puedo, tengo mucho trabajo. Que os divirtáis, respondió. Quedaban 2 horas para terminar la jornada laboral, pero Delia ya sentía que no podría seguir trabajando de forma productiva. Recogió los documentos que pensaba revisar en casa y empezó a guardarlos en su maletín. El teléfono de la mesa sonó. Era Eduardo Méndez, el dueño de la empresa. Delia, ¿puedes venir a mi oficina? La voz de Méndez sonaba inusualmente seria. Claro, señor Méndez. ¿Ahora mismo? Sí, es importante. Delia colgó y respiró hondo. Eduardo Méndez era un jefe estricto, pero justo. En sus 8 años en Paragrotec, solo lo había visto enfadado un par de veces. Y siempre había sido por errores graves en el trabajo. Los pensamientos se agitaron frenéticamente en su cabeza. Quizás había un error en los informes que había preparado, o se trataba de otra cosa. ¿Era por su comportamiento de los últimos días, distraída por sus problemas personales? Delia se arregló la blusa, se alisó el pelo y se dirigió al despacho del propietario de la empresa, situado en la última planta del edificio. Por el camino intentó mantener una expresión tranquila, aunque por dentro la inquietud iba en aumento. La secretaria de Méndez, una mujer mayor de mirada penetrante, le hizo un gesto con la cabeza. Le está esperando, señor Alvarado. Delia llamó a la puerta y al oír «Adelante», abrió la puerta de un amplio despacho con ventanas panorámicas que daban a la ciudad. Eduardo Méndez, un hombre de unos 60 años, con el pelo canoso y ojos penetrantes, estaba sentado detrás de un enorme escritorio de madera oscura. Con un gesto, invitó a Delia a sentarse. Gracias por venir tan rápido, Delia, dijo. Tengo noticias importantes para usted. Siéntese, por favor, dijo Eduardo Méndez, señalando la silla frente a su escritorio. Delia se dejó caer en la silla, tratando de mantener la calma exterior, aunque por dentro todo se le encogía por la ansiedad. El dueño de la empresa parecía inusualmente serio, pero en sus ojos no había descontento, sino más bien pensatividad. Sabes que sigo muy de cerca el trabajo de todos los departamentos, comenzó Méndez, revisando unos papeles sobre la mesa, y especialmente el de los empleados clave. Delia asintió con la cabeza, esperando que continuara.
Llevaba 8 años trabajando en Paragrotec y sabía que Méndez, a pesar de su aparente amabilidad, era un jefe exigente. En los últimos 3 años, el departamento financiero bajo su dirección ha obtenido resultados excepcionales. Méndez sacó una carpeta con gráficos que Delia reconoció como sus últimos informes. Incluso en las difíciles circunstancias actuales, usted ha logrado optimizar los gastos sin perjudicar la calidad. Gracias, señor Méndez, respondió Delia, relajándose un poco. Solo hago mi trabajo. No, usted hace mucho más. Méndez se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la panorámica de Concepción. Usted prevé los problemas antes de que surjan. ¿Recuerda aquel caso con los proveedores de Brasil? Delia asintió con la cabeza. El año pasado insistió en cambiar de proveedor de piezas, previendo problemas financieros con el antiguo socio. 2 meses después, la empresa se declaró en quiebra, y gracias a la rápida actuación de Paragrotec, se evitaron graves pérdidas. Fue solo una coincidencia, respondió ella con modestia. Ambos sabemos que no es así. Méndez se volvió hacia ella. Delia, la he invitado para darle una noticia importante. Quizás le resulte inesperada. Hizo una pausa y la miró atentamente. He decidido nombrarla directora general de la empresa. Delia se quedó paralizada, sin poder creer lo que oía. Directora general, el actual director, Javier Orozco, llevaba muchos años en el cargo y ella nunca había oído hablar de su posible marcha. Señor Méndez, yo no lo entiendo. ¿Y qué pasa con el señor Orozco? Javier ha decidido jubilarse. Lo hemos estado discutiendo durante los últimos 6 meses, pero lo hemos mantenido en secreto hasta que se tomó la decisión definitiva, respondió Méndez. Él la ha recomendado como su sucesora, y estoy totalmente de acuerdo con su elección. Delia sintió que los pensamientos se le arremolinaban en la cabeza. Siempre había sido ambiciosa y había soñado con ascender, pero nunca había pensado en el puesto de directora general. Era demasiado inesperado. No estoy segura de estar preparada para tanta responsabilidad, admitió con sinceridad. Méndez sonrió. Eso mismo dijo Javier cuando le ofrecí el puesto hace 15 años. Es una reacción normal para alguien que es consciente de la magnitud de la responsabilidad. Volvió a la mesa y se sentó frente a ella. Delia, Paragrotec necesita una nueva visión. El mercado está cambiando. La competencia crece. Necesitamos un líder con tu intuición financiera y tu pensamiento estratégico. Pero hay empleados con más experiencia en la empresa, comenzó Delia todavía aturdida por la propuesta. La experiencia no siempre es sinónimo de capacidad, la interrumpió Méndez. Te he observado durante todos estos años. Sabes tomar decisiones difíciles, ves el panorama general, y lo que es más importante, sabes trabajar con la gente. Las últimas palabras hicieron reflexionar a Delia. ¿Realmente sabía entender a las personas? Si era así, ¿cómo no se había dado cuenta de los cambios en su propio marido? ¿Cuándo piensa anunciar el cambio de dirección? Preguntó tratando de ordenar sus pensamientos. El anuncio oficial será dentro de 3 días, el lunes, respondió Méndez. Hasta entonces, le ruego que mantenga la información en secreto, incluso ante sus compañeros. Incluso ante su marido, pensó Delia, pero en voz alta dijo, por supuesto lo entiendo. Durante estos 3 días, trabajará con Javier para familiarizarse con los proyectos en curso a nivel de toda la empresa, continuó Méndez. Y el lunes celebraremos una reunión general y te presentaremos oficialmente en tu nuevo cargo. Delia asintió con la cabeza, todavía tratando de asimilar lo que había oído. Méndez sacó una carpeta del cajón de su escritorio y se la entregó. Aquí tienes el nuevo contrato. Por favor, léelo. Y si todo está en orden, fírmalo. Allí se indican todas las condiciones, incluido un aumento salarial considerable. Ella tomó la carpeta, sintiendo su peso literal y metafóricamente. Ten en cuenta, añadió Méndez, y su voz se volvió más seria, que este puesto requerirá tu dedicación total. Es posible que tenga que sacrificar su tiempo libre. Lo entiendo, respondió Delia, pensando que su vida personal ya estaba en peligro, pero por razones muy diferentes. ¿Tiene alguna pregunta?, preguntó Méndez. Delia se quedó pensativa. Tenía muchas preguntas en la cabeza, pero decidió empezar por la más importante. ¿Por qué yo? En la empresa trabajan más de 200 personas. Méndez sonrió. Verá, Delia, en los negocios, al igual que en la vida, no solo importa lo que hace una persona, sino también cómo lo hace.
Nunca buscas el camino fácil. Siempre piensas con anticipación. Y lo que es más importante, sabes reconocer tus errores. Hizo una pausa. Además, siempre antepones los intereses de la empresa a tus ambiciones personales. Es una cualidad poco común. Delia sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Méndez eran ciertas. Ella siempre había sido leal a la empresa. Incluso ahora, cuando su vida personal se desmoronaba, seguía cumpliendo con sus obligaciones de forma concienzuda. Gracias por su confianza, dijo con sinceridad. Intentaré estar a la altura. No lo dudo. Méndez se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. Mañana a las 9 en punto le espero en el despacho de Javier. Él le pondrá al corriente de todo. Delia también se levantó, aún con la carpeta con el contrato en las manos. Hasta mañana, señor Méndez. Y Delia, la detuvo Méndez cuando ya estaba en la puerta. Por favor, llámeme Eduardo. Ahora vamos a trabajar en estrecho contacto. Ella asintió y salió del despacho con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Al salir del edificio de la empresa, Delia no se dirigió directamente a su coche. En lugar de eso, se dirigió a un pequeño parque cercano para ordenar sus pensamientos. El día tocaba a su fin y el parque estaba poco concurrido. Unas cuantas madres con niños, personas mayores sentadas en los bancos y un par de adolescentes patinando. Delia se sentó en un banco bajo un árbol viejo y abrió la carpeta con el contrato. Las cifras de la columna salario la hicieron estremecerse. La cantidad era 3 veces mayor que su sueldo actual. Además, el contrato incluía bonificaciones, seguro médico de primera clase, coche de empresa y otras ventajas. Pero eso no era lo que ocupaba sus pensamientos. Ahora, cuando pasó el primer impacto, comenzó a darse cuenta de lo que significaba el ascenso para su situación con Raúl. Si sus sospechas se confirmaban y él realmente la estaba engañando con Soraya, ahora no solo sería su esposa, sino también la jefa de ambos. Delia cerró la carpeta y miró la puesta de sol. Esta teñía el cielo de Concepción de tonos naranjas y rosados, creando una imagen casi de postal. ¡Qué extraño! Por fuera todo parecía igual, pero por dentro su mundo se estaba volviendo del revés. En 3 días se convertiría en directora general. En 3 días, todos en la empresa, incluidos Raúl y Soraya, estarían bajo su mando. ¿Qué cambiaría eso? ¿Y debía cambiar algo? Delia sacó el teléfono pensando en llamar a Mirna. Necesitaba hablar con alguien, compartir la noticia, pedir consejo. Pero recordó las palabras de Méndez sobre mantener el secreto y volvió a guardar el teléfono en el bolso. Ni siquiera podía contarle a su mejor amiga sobre el ascenso todavía. En lugar de eso, decidió dar un paseo por el parque para ordenar sus pensamientos. Al pasar junto a una fuente con una estatua descolorida por el paso del tiempo, giró por un sendero que conducía a la salida. En ese momento, el teléfono vibró en su bolso. Era un mensaje de Raúl. Estamos en el rancho. Nos lo estamos pasando muy bien. ¿Seguro que no quieres venir? Delia se quedó mirando la pantalla, imaginándose a Raúl sentado junto a Soraya, quizá con los hombros rozándose, riéndose de alguna broma que compartían. No, gracias. Tengo cosas que hacer, respondió y apagó el teléfono inmediatamente, sin querer ver su respuesta. La casa recibió a Delia en silencio. Encendió la luz del vestíbulo y se dirigió a la cocina, sintiéndose extrañamente vacía. Los acontecimientos del día, las sospechas sobre Raúl, la conversación con Mirna, el inesperado ascenso, se mezclaban en su cabeza, creando una tormenta emocional. Al abrir la nevera, Delia se dio cuenta de que no tenía nada de hambre. En lugar de cenar, se sirvió una copa de vino tinto y salió al patio trasero, donde Raúl y ella tenían un pequeño patio con muebles de mimbre. El aire de la tarde estaba impregnado del aroma de las plantas en flor. Delia se sentó en una silla, dejó la carpeta con el contrato a su lado y dio un sorbo al vino. Pensó en que el puesto de director general siempre había sido el sueño de Raúl. A menudo decía que podría llevar la empresa a un nuevo nivel si tuviera más poder. Ahora ese puesto era suyo. ¿Cómo reaccionaría él cuando se enterara? ¿Se alegraría por ella o sentiría envidia? ¿Y qué pasaría con su matrimonio si sus sospechas se confirmaban? Delia dio otro sorbo al vino y sintió cómo le calentaba por dentro. Recordó cómo conoció a Raúl en la Universidad de Asunción, donde ambos estudiaban economía. Él era un año mayor, enérgico y encantador, con grandes planes para el futuro. Ella, más reservada y metódica,
Llamó inmediatamente su atención por su seriedad, poco habitual en una chica. Empezaron a salir en el tercer año de Delia. Se comprometieron un año después y se casaron tras su graduación. Raúl ya trabajaba en Paragrotec y la ayudó a conseguir un puesto allí. Los primeros años fueron felices. Trabajaban juntos, se apoyaban mutuamente y soñaban con una casa grande y con tener hijos. Pero los hijos nunca llegaron. Después de varios años intentándolo, los médicos dijeron que Delia tenía problemas de fertilidad. Esta fue la primera prueba seria para su matrimonio. Raúl decía que no importaba, que podían adoptar un niño o simplemente vivir los dos juntos, disfrutando de la compañía del otro. Pero Delia veía la decepción en sus ojos. Han pasado 5 años desde entonces. No han adoptado un niño. Siempre han encontrado razones para posponer la decisión. La carrera, la reforma de la casa, el cuidado de los padres. Y poco a poco, el tema dejó de discutirse, convirtiéndose en un tabú tácito. Quizás fue entonces cuando algo se rompió en su relación. Quizás Raúl no había podido aceptar que ella no pudiera darle hijos. Delia terminó su vino y dejó la copa vacía sobre la mesa. Decidió no pensar en eso ahora. Primero tenía que ocuparse del ascenso y luego ya resolvería sus problemas personales. Abrió la carpeta con el contrato y comenzó a leerlo atentamente, marcando con un bolígrafo los puntos que requerían aclaración. El trabajo siempre le ayudaba a distraerse de los pensamientos inquietantes. Cuando terminó, el reloj marcaba casi las 10 de la noche. Raúl aún no había regresado. Delia subió al dormitorio, se dio una ducha y se acostó en la cama con un libro, pero no podía concentrarse en la lectura. Sus pensamientos volvían constantemente a las palabras de Méndez, a las nuevas responsabilidades que le esperaban y a cómo afectarían a su relación con Raúl. ¿Le contaba lo del ascenso ahora o esperaba el anuncio oficial? Se imaginó llegando a casa al día siguiente y diciéndole, «¿Sabes, cariño? Ahora soy tu jefa», y esbozó una sonrisa amarga. No, mejor esperar. Primero tenía que aclarar la relación de él con Soraya, entender qué estaba pasando realmente. Al final, el cansancio pudo más, y Delia se quedó dormida sin esperar a su marido. El ruido del motor de un coche que se acercaba la despertó alrededor de la medianoche. Delia yacía con los ojos cerrados, escuchando cómo Raúl entraba en la casa, se quitaba los zapatos y subía silenciosamente las escaleras. La puerta del dormitorio se abrió, y ella sintió el olor a alcohol y humo de cigarrillo mezclado con algo más. ¿Perfume femenino? Raúl intentaba moverse en silencio, pensando que ella estaba dormida. Delia lo oyó desvestirse, ir al baño y abrir la ducha. Ella siguió fingiendo estar dormida, sin ganas de hablar en ese momento, con las emociones a flor de piel. 15 minutos después, Raúl salió del baño y se acostó a su lado, tratando de no molestarla. Estuvo dando vueltas durante unos minutos, buscando una posición cómoda, y luego su respiración se volvió regular. Se había quedado dormido. Delia abrió los ojos y miró la silueta de su marido en la oscuridad. Ahora, mientras yacían tan cerca, sentía lo lejos que estaban el uno del otro. Una extraña idea se le pasó por la cabeza. ¿Y si el ascenso era una oportunidad para cambiarlo todo? No solo en la empresa, sino también en su relación. Quizás el nuevo puesto le daría la confianza y la fuerza necesarias para hacer frente a los problemas de su matrimonio. Se dio la vuelta y miró por la ventana al cielo estrellado de Concepción. Ahora, en la quietud de la noche, la decisión parecía obvia. No le diría a Raúl nada sobre el ascenso hasta que se hiciera oficial. Eso le daría 3 días para observar y tomar decisiones con la cabeza fría. Y luego actuaría según la situación. Al fin y al cabo, como había dicho Méndez, sabía tomar decisiones difíciles. Con este pensamiento, Delia finalmente se sumió en un sueño inquieto. Los 2 días siguientes transcurrieron para Delia como en una nube. Durante el día trabajaba con Javier Orozco, sumergiéndose en los entresijos de la gestión de la empresa. Por las tardes volvía a casa tarde, cuando Raúl ya dormía o aún no había llegado. Apenas hablaban, solo intercambiaban frases de cortesía durante el desayuno. A la mañana del tercer día, cuando Delia se disponía a salir de casa, su teléfono vibró con un mensaje entrante. Era Mirna. «Tenemos que hablar. ¿Nos vemos en el Café Palmera a las 11? Es importante». Delia frunció el ceño. Normalmente, Mirna prefería llamar en lugar de enviar mensajes. Y la elección del lugar también era extraña.
El Café Palmera estaba a 2 manzanas de la oficina, aunque solían almorzar en la cafetería de la empresa o en un pequeño restaurante de enfrente. De acuerdo, allí estaré, respondió Delia, y tras mirar el reloj, se apresuró a coger el coche. En la oficina la esperaban varias reuniones con los jefes de departamento. Javier quería que se familiarizara con los proyectos en curso de cada departamento antes del anuncio oficial de su ascenso al día siguiente. Delia se reunió con el jefe del departamento técnico, luego con el analista financiero y revisó los informes de ventas del último trimestre. Durante todo ese tiempo, apenas vio a Raúl, que estaba ocupado preparando una presentación para nuevos clientes. A las 11, Delia se disculpó con Javier diciendo que tenía una reunión importante y se dirigió a la salida de la oficina. De camino, se encontró con Soraya, que caminaba por el pasillo con una carpeta de documentos. «Buenos días, señora Alvarado». Zoraida sonrió, pero Delia notó tensión en sus ojos. «Está usted muy guapa hoy». «Gracias», respondió Delia secamente, sin detenerse. «Te llevo el informe de la campaña de marketing a su marido», continuó Soraya, apartándose para dejar pasar a Delia. «Me dijo que ayer trabajó hasta tarde». Había algo en su tono que hizo que Delia se detuviera. «Sí, mucho trabajo», respondió mirando fijamente a la joven. «Todos tenemos mucho trabajo». «Claro». Soraya volvió a sonreír, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «No la entretengo». Delia asintió y siguió su camino, sintiendo cómo crecía en su interior una sensación desagradable. La forma en que Soraya había mencionado que había trabajado hasta tarde, como si estuviera comprobando si coincidía con lo que le había contado Raúl. El Café Palmera era un local pequeño y acogedor con una terraza que daba a una calle tranquila. Delia eligió una mesa en el rincón más alejado de la terraza y pidió un café mientras esperaba a Mirna. Esta apareció unos minutos más tarde, con aspecto agitado. Su cabello, normalmente peinado con cuidado, estaba recogido en un moño descuidado y sus ojos delataban su inquietud. «Perdona por ser tan misteriosa», dijo Mirna sentándose frente a ella y pidiendo un té al camarero. Pero no quería hablar de eso en la oficina. «¿De qué?», preguntó Delia sintiendo que el corazón le latía más rápido. Mirna esperó a que el camarero se alejara y bajando la voz dijo, «De Raúl y Soraya». Delia se tensó, pero se esforzó por mantener una expresión tranquila. «¿Qué has averiguado?». Mirna sacó el teléfono de su bolso, lo desbloqueó y tras dudar un momento, se lo entregó a Delia. «Toma, hice estas fotos anteayer por la noche». Delia tomó el teléfono y miró la pantalla. En la foto aparecían Raúl y Soraya sentados en una mesa del restaurante La Cabana, un local caro a las afueras de la ciudad. Estaban sentados muy juntos, con las manos sobre la mesa. Delia pasó las fotos. En la siguiente, Raúl se inclinaba hacia Soraya, claramente susurrándole algo al oído. Ella reía, echando la cabeza hacia atrás. En la tercera foto salían del restaurante cogidos de la mano. Delia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Una cosa era sospechar, y otra muy distinta era ver las pruebas. «¿Cómo las has encontrado?», preguntó, devolviéndole el teléfono a Mirna. «Por casualidad», respondió Mirna, guardando el teléfono en el bolso. «Estaba en la Cabana con mi prima, que había venido de Asunción. Estaban sentadas al otro lado del salón y no me vieron. Hice estas fotos cuando fui al baño». El camarero trajo el té de Mirna y otro café para Delia, aunque ella no recordaba haber pedido una segunda taza. «¿Estás segura de que no era solo una cena de negocios?», preguntó Delia, aunque por las fotos era evidente que no era así. Mirna negó con la cabeza. «Delia, sé cómo son las cenas de negocios, y sé cómo son las citas. Era una cita». Delia miró en silencio su café, tratando de asimilar lo que había visto. Así que sus sospechas eran ciertas. Raúl realmente la estaba engañando con Soraya. «Lo siento», dijo Mirna suavemente, cubriendo la mano de Delia con la suya. «Pensé mucho si debía enseñártelo o no, pero decidí que debías saberlo». «Gracias», dijo Delia, apretando la mano de su amiga. «Has hecho lo correcto». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Mirna. Delia respiró hondo. Mañana se convertiría oficialmente en directora general de la empresa. Raúl y Soraya serían sus subordinados. La situación era más que complicada. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Necesito pensar». «Si necesitas hablar o simplemente no estar sola, aquí me tienes», dijo Mirna.
Puedes quedarte en mi casa si no quieres volver a la tuya. Delia negó con la cabeza. No, estaré bien. Además, se calló al recordar que no podía hablar de su ascenso. ¿Además qué? Preguntó Mirna. Nada. Delia esbozó una sonrisa forzada. Solo tengo mucho trabajo. No puedo permitirme distraerme con problemas personales. Mirna la miró atentamente. ¿Estás ocultando algo? ¿Ha pasado algo? Delia decidió cambiar de tema. ¿Estás segura de que nadie se dio cuenta de que les estabas haciendo fotos? Segura, respondió Mirna, pero por su mirada se notaba que se había dado cuenta de que intentaba eludir la respuesta. He tenido cuidado. Terminaron sus bebidas mientras hablaban de otros temas. El trabajo, los planes de Mirna para el fin de semana, la nueva película que se estrenaba en el Cine Concepción. Pero Delia sentía cómo crecía en su interior una fría determinación. Tenía que tomar una decisión y ahora, con las pruebas de la infidelidad de su marido, esa decisión era cada vez más evidente. Cuando se despidieron a la entrada de la cafetería, Mirna la abrazó una vez más. No hagas nada precipitado, ¿de acuerdo? A veces es mejor tomarse un respiro y pensar las cosas con calma. No te preocupes, respondió Delia. No soy de las que actúan impulsivamente. De vuelta a la oficina, se sentía extrañamente tranquila. La conmoción por lo que había visto dio paso a una fría lucidez. Ahora que tenía la confirmación de la infidelidad de Raúl, podía planear sus acciones sin dudas ni incertidumbres. El resto del día lo pasó trabajando con Javier Orozco en el plan de reestructuración del departamento de logística. Delia escuchaba, hacía preguntas, tomaba notas, pero parte de su mente volvía constantemente a las fotos que le había mostrado Mirna. A las 6 de la tarde, Javier anunció que ya era suficiente por hoy y se fueron a casa. Delia se quedó para terminar de analizar el informe de gastos de transporte y salió de la oficina alrededor de las 8. Cuando llegó a casa, estaba a oscuras y vacía. Delia encendió la luz del recibidor y vio una nota de Raúl en la mesa. Se ha alargado la reunión con los proveedores. Llegaré tarde. No me esperes para cenar. R. Arrugó la nota y la tiró a la papelera. Los proveedores. Claro. Me pregunto si ahora así se llama Soraya. Delia subió al dormitorio, se puso ropa cómoda y bajó a la cocina. No tenía hambre, pero sabía que debía comer algo. Sacó del frigorífico el recipiente con la cena de la noche anterior, lo calentó en el microondas y se sentó a la mesa. Comía mecánicamente, sin saborear nada. En su cabeza daban vueltas pensamientos sobre el día siguiente, sobre cómo cambiaría su vida tras el anuncio oficial de su ascenso y sobre qué hacer con Raúl. Después de cenar, Delia lavó los platos y subió al estudio, en el segundo piso. Era una habitación pequeña, donde Raúl y ella guardaban documentos, libros y el ordenador. Delia se sentó a la mesa y encendió el portátil. Abrió la carpeta con sus fotos juntos. Ahí estaban en su boda, jóvenes, felices, con los ojos brillantes. Ahí estaban de vacaciones en la costa 3 años atrás. Raúl la abrazaba y reían a la cámara. Ahí estaba la fiesta de la empresa del año pasado. Estaban junto a sus compañeros. Pero ya se notaba la distancia entre ellos. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo empezó a desmoronarse su matrimonio? ¿Se podría haber evitado? Delia cerró la carpeta con las fotos y abrió el editor de texto. Empezó a escribir la lista de cosas que tenía que hacer al día siguiente, como siempre hacía antes de las reuniones importantes. Le ayudaba a estructurar sus pensamientos. 1. Toma de posesión oficial del cargo. 2. Reunión con los jefes de departamento. 3. Se detuvo, sin saber qué escribir a continuación. ¿La conversación con Raúl? ¿El despido de Soraya? ¿O tal vez ambos? No, no era momento para decisiones emocionales. Primero tenía que consolidar su posición en la empresa y luego ya se ocuparía de sus problemas personales. Delia cerró el archivo sin guardarlo y apagó el ordenador. Bajó al salón, se sirvió una copa de vino y se sentó en un sillón, mirando las fotos familiares en la repisa de la chimenea. 12 años de matrimonio, 12 años de vida en común, planes, esperanzas. Y ahora todo se estaba derrumbando por culpa de una mujer joven y ambiciosa que había aparecido en sus vidas hacía solo 6 meses. Delia dio un sorbo al vino, sintiendo cómo la amargura le subía por la garganta. No, no era solo por Soraya, y tampoco solo por Raúl. Su matrimonio había empezado a desmoronarse mucho antes de que apareciera esa mujer. Quizás cuando se enteraron de que no podían tener hijos.
o cuando el trabajo empezó a ocupar cada vez más espacio en sus vidas, o cuando dejaron de hablar de todo lo que les preocupaba y se limitaron a discutir cuestiones cotidianas. Soraya solo fue el catalizador, la gota que colmó el vaso, que ya estaba a punto de desbordarse. Delia terminó su vino y dejó la copa vacía sobre la mesa. ¿Qué sentía ahora? ¿Ira? Sin duda. ¿Dolor? Sí, pero sobre todo, decepción. Decepción hacia su marido, que había preferido buscar consuelo en otra persona en lugar de resolver los problemas juntos. Y decepción hacia sí misma, por no haber sido capaz de conservar lo que una vez fue importante. El sonido de la puerta principal al abrirse interrumpió sus pensamientos. Raúl había vuelto a casa. Delia se quedó sentada en el sillón, sin moverse. Oyó cómo se quitaba los zapatos en el recibidor, cómo colgaba la chaqueta en el perchero y cómo entraba en el salón. «Ah, no te has dormido», dijo Raúl al verla. «Pensaba que ya te habías acostado». «No, decidí esperarte», respondió Delia, observando atentamente su reacción. Raúl parecía un poco tenso, pero sonreía. La reunión con los proveedores se alargó. Insistían en cambiar las condiciones del contrato. Tuvimos que discutir cada punto durante mucho tiempo. «Ya veo», asintió Delia. «¿Y dónde fue la reunión?» «En la oficina de Martínez», respondió rápidamente Raúl, nombrando a uno de los proveedores. Después fuimos a un restaurante para discutir los detalles en un ambiente más informal. «¿A qué restaurante?», preguntó Delia, levantándose del sillón. Raúl dudó un instante. «En el puerto. Ya sabes, ese restaurante nuevo que hay cerca del puerto». Delia se acercó a él y lo miró directamente a los ojos. «Interesante. Y Mirna te vio ayer en la cabaña». «Con Soraya». El rostro de Raúl cambió. Delia vio cómo se mezclaban en sus ojos la sorpresa, el miedo, y luego la determinación de negar algo. «No es lo que piensas», comenzó a decir. «Estábamos discutiendo una nueva estrategia de marketing. Por favor». Delia levantó la mano para detenerlo. «No mientas. Vi las fotos. Estaban tomados de la mano, Raúl. Eso no parece una discusión sobre una estrategia». Raúl bajó la mirada y luego suspiró profundamente. «No quería que te enteraras así». «¿Y cómo querías que lo supiera?», preguntó Delia, sintiendo cómo la ira la invadía. «¿Ibas a enviarme un correo electrónico? ¿O quizá dejar una nota en la nevera?». «Delia, es complicado», dijo Raúl, pasándose la mano por el pelo. «Tú y yo nos hemos distanciado. Siempre estás ocupada con el trabajo, casi no hablamos. ¿Y por eso decidiste tener una aventura con una compañera de trabajo 7 años más joven que yo?». Delia sonrió. «Muy original, Raúl. Muy masculino». «No es una aventura», protestó él. «Soraya y yo». «¿Qué? ¿Estáis enamorados?». Delia negó con la cabeza. «Por favor, ahórrame esos tópicos». Raúl la miró con desafío. «¿Y si lo estamos? ¿Y si realmente siento algo por ella?». Delia sintió como algo frío se contraía en su interior. Esperaba una negación, excusas, pero no tanta franqueza. «Entonces deberías haber hablado primero conmigo», dijo en voz baja, «antes de empezar una relación con ella. Llevamos 12 años casados, Raúl. Al menos eso me debes». Él se quedó callado, con la mirada baja. En ese momento Delia supo que había tomado una decisión, una que había estado madurando desde que vio las fotos. «Mañana habrá cambios en la empresa», dijo. «Cambios importantes». «¿De qué hablas?». Raúl la miró. «Ya lo sabrás mañana», dijo Delia, dirigiéndose hacia la escalera. «Y hoy dormirás en la habitación de invitados». «Delia», Raúl dio un paso hacia ella. «Hablemos. Sé que estás molesta, pero...». «¿Molesta?». Ella se volvió a medio camino de la escalera. «No, Raúl, no estoy molesta, estoy decepcionada. Y voy a tomar una decisión que debería haber tomado hace mucho tiempo». Con estas palabras, subió las escaleras, dejando a su marido en el salón. Al entrar en el dormitorio, Delia cerró la puerta y se apoyó contra ella, sintiendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Las primeras desde que vio las fotos. No lloraba por la infidelidad de Raúl, aunque eso también le dolía. Lloraba por el fin de lo que una vez había sido una parte importante de su vida, por la pérdida de una confianza que era imposible recuperar, por el tiempo perdido en una relación que había dejado de darle alegría. Tras secarse las lágrimas, Delia se acercó a la ventana y contempló la concepción nocturna. Mañana se convertiría en directora general de Paragrotec. Mañana comenzaría un nuevo capítulo en su vida, y en ese nuevo capítulo,
No habría lugar para la mentira y la traición. La mañana del nuevo día trajo consigo una sensación de cambio. Delia se despertó antes de lo habitual, cuando los primeros rayos de sol apenas comenzaban a filtrarse a través de las persianas. Raúl no apareció en el dormitorio. Aparentemente había pasado la noche en la habitación de invitados, tal y como ella le había pedido. Delia se duchó, se peinó con cuidado y se puso su mejor traje de trabajo, sobrio, azul oscuro, con una blusa blanca. Hoy era un día especial, el día en que se convertiría oficialmente en directora general de Paragrotec. Al bajar a la cocina, descubrió que Raúl ya se había marchado. Sobre la mesa había una nota. «Tenemos que hablar. Estaré en la oficina a las 10». Delia arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Ahora tenía que concentrarse en la reunión que se avecinaba, no en los problemas con su marido. Se tomó una taza de café, reunió los documentos necesarios y salió de casa. La reunión de todos los empleados de Paragrotec estaba prevista para las 10 en la sala de conferencias de la oficina central. Delia llegó antes para discutir los últimos detalles con Eduardo Méndez y Javier Orozco. «¿Están listos?», preguntó Méndez cuando se reunieron en su despacho. «Sí», respondió Delia con seguridad, aunque por dentro se sentía tensa. «Recuerda lo que hemos hablado», dijo Javier, poniéndole la mano en el hombro de forma amistosa. «Las primeras semanas serán las más difíciles. No intenten cambiarlo todo de golpe. Observen, analicen y luego actúen». Delia asintió con gratitud. En los últimos días había aprendido mucho de Javier y apreciaba su apoyo. A las 10, la sala de conferencias se llenó de empleados de la empresa. Delia vio a Mirna, que le sonrió para animarla. Raúl estaba sentado en la tercera fila, junto a otros directores de departamento. Soraya se colocó un poco más lejos, en un grupo de empleados del departamento de marketing. Eduardo Méndez subió a una pequeña tribuna y comenzó su discurso. «Buenos días, estimados compañeros. Hoy es un día importante para nuestra empresa. Como muchos de ustedes saben, Javier Orozco, que ha sido nuestro director general durante los últimos 15 años, ha decidido jubilarse». Un murmullo recorrió la sala. Muchos ya habían oído los rumores, pero aún no había confirmación oficial. «Javier ha sido y sigue siendo el alma de Paragrotec», continuó Méndez. «Bajo su dirección nos hemos convertido en líderes del mercado de maquinaria agrícola no solo en Paraguay, sino también en los países vecinos. Y hoy le damos las gracias por su dedicación y profesionalidad». Méndez hizo un gesto a Javier para que subiera al estrado. Los empleados se pusieron de pie y aplaudieron. Javier, conmovido, levantó la mano para pedir silencio. «Gracias por tus cálidas palabras, Eduardo, y gracias a todos vosotros», dijo. «Para mí, Paragrotec ha sido y sigue siendo mi segunda familia. Pero ha llegado el momento de ceder el mando a manos más jóvenes y enérgicas». Javier hizo una pausa y continuó. «Me complace anunciar que la próxima directora general de la empresa será Delia Alvarado». En la sala se hizo el silencio, y luego se escucharon aplausos. Delia notó cómo cambiaba la expresión de Raúl, que pasó de la sorpresa a la incomprensión y luego a la comprensión. Soraya parecía conmocionada, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. Delia subió al estrado sintiendo que cientos de ojos seguían cada uno de sus movimientos. «Gracias, Javier, por tu confianza. Y gracias, Eduardo, por esta oportunidad», comenzó. «Soy consciente de la responsabilidad que ahora recae sobre mis hombros y prometo hacer todo lo posible por la prosperidad de nuestra empresa». Habló de planes de desarrollo, de nuevos mercados e innovaciones, de la importancia del equipo y del apoyo mutuo. Pero durante todo ese tiempo sintió la mirada de su marido, incomprensiva, ofendida, enfadada. Cuando terminó la reunión, los empleados se acercaron a ella para felicitarla. Mirna la abrazó con fuerza. «Así que eso era lo que ocultabas. Me alegro mucho por ti». Raúl no se acercó. Abandonó rápidamente la sala en cuanto terminó la parte oficial. Soraya también desapareció sin esperar a que terminara el evento. El día pasó en un torbellino de reuniones, llamadas, felicitaciones y discusiones sobre los proyectos en curso. Al final de la jornada, Delia se sentía agotada, pero satisfecha. El primer paso estaba dado y había sido un éxito. No volvió a ver a Raúl. Mirna le dijo que había cancelado todas sus reuniones y se había ido a casa inmediatamente después de la reunión. «Parecía molesto», comentó Mirna. «Creo que la noticia de tu ascenso fue un shock para él». «No solo el ascenso,
respondió Delia en voz baja, pero no entró en detalles. Hacia las 7 de la tarde, por fin pudo salir de la oficina. El cansancio le pesaba sobre los hombros, pero por dentro sentía una extraña ligereza. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de la situación. Al llegar a casa, Delia se dio cuenta de que el coche de Raúl no estaba en la entrada. Qué raro, pensó, creía que estaba en casa. ¿Otra vez con Soraya? Delia aparcó, sacó la carpeta con los documentos del coche y se dirigió a la puerta de entrada. Al meter la llave en la cerradura, oyó un ruido dentro. El corazón le dio un vuelco. ¿Serían ladrones? Abrió la puerta con cuidado y entró en el vestíbulo. El ruido provenía del salón. Se oían objetos moviéndose y pasos. «¿Raúl?», llamó Delia, avanzando lentamente hacia el ruido. Pero en el salón no encontró a su marido. Junto a la chimenea, revisando fotos familiares, estaba Soraya Quintana. Al ver a Delia, Soraya se estremeció, pero rápidamente se recompuso. «Oh, ha vuelto pronto, señora Alvarado. ¿O ahora debería decir, señora directora?». Delia se quedó paralizada en la entrada del salón, sin dar crédito a sus ojos. «¿Qué haces en mi casa?». Soraya sonrió, pero su sonrisa no era cálida. «Raúl me dio las llaves. Me dijo que podía pasar a recoger unos documentos que se había dejado en casa». «¿Documentos?». Delia miró con escepticismo la foto que Soraya tenía en las manos. «¿Y los buscas entre las fotos familiares?». Soraya volvió a colocar la foto en la repisa de la chimenea. «Solo estaba esperando a que llegaran. Quería hablar con ustedes». Delia pasó al salón, dejó la carpeta con los documentos sobre la mesa de centro y cruzó los brazos sobre el pecho. «Soy toda oídos». Soraya miró a su alrededor, como evaluando el entorno. «Es una casa acogedora. Raúl me dijo que tú misma elegiste cada detalle. No creo que hayas venido a hablar de decoración», respondió Delia con frialdad. «¿De qué querías hablar?». Soraya dejó de fingir. Su rostro se endureció. «De tu ascenso. Ha sido una sorpresa, especialmente para Raúl. Mi marido lo superará», dijo Delia tratando de hablar con calma, aunque por dentro hervía de ira. «Pero no entiendo qué tiene eso que ver contigo». «Muchísimo». Soraya dio un paso adelante. «Raúl debía haber conseguido ese puesto. Llevaba años trabajando para la empresa, desarrollando nuevas líneas de negocio, captando clientes. Y tú simplemente estabas en el lugar adecuado, en el momento adecuado». Delia sonrió con sarcasmo. «¿Eso es lo que te ha contado? ¿Que se merece ese puesto más que yo?». «No es solo que se lo merezca», respondió Soraya con dureza. «Es el único capaz de llevar a la empresa a un nuevo nivel. Pero ahora, con tu nombramiento, todo ha cambiado». «Sí, todo ha cambiado», asintió Delia. «Pero no solo en la empresa». Se acercó a Soraya y la miró directamente a los ojos. «Sé de tu relación con mi marido. He visto las fotos de la cabana. Así que no finjamos que estás aquí por unos documentos o por la preocupación por el futuro de la empresa». Soraya perdió el control por un instante, pero rápidamente se recompuso. «Está bien, no finjamos. Sí, Raúl y yo tenemos una relación, y es seria». «¿Seria?». Delia no pudo contener el sarcasmo. «¿Y cómo de seria? ¿Tanto que te ha dado las llaves de nuestra casa?». «No solo las llaves». Soraya levantó la barbilla. «Va a dejarles. Tenemos planes de estar juntos». Delia sintió que algo se le encogía por dentro, pero no lo demostró. «¿Y cuándo pensaba decírmelo?». «Pronto», respondió Soraya. Pero su inesperado ascenso lo ha complicado todo. Hizo una pausa y luego añadió con ira evidente. «¿Entiendes que esto no durará mucho? Que tarde o temprano Raúl te dejará de todos modos». Delia miró en silencio a la joven que tenía delante. Había tanta furia en ella, tanta seguridad de tener razón. ¿Acaso ella también era así a los 29 años? «Ahora escúchame», dijo Delia por fin. «Lo que pasa entre Raúl y yo es asunto nuestro. Puedes creer que lo conoces, que entiendes nuestra relación, pero no es así». Soraya sonrió. «Sé más de él de lo que usted cree. Sé que se siente infravalorado, que ha esperado durante años el ascenso que tú has conseguido, que está cansado de vivir a la sombra de una esposa exitosa». «¿Y qué vas a hacer, convertirte en su consuelo?», preguntó Delia. «¿Crees que contigo será más feliz?». «Estoy segura de ello», respondió Soraya con firmeza. «Apoyo sus ambiciones, creo en sus capacidades, lo admiro. No se puede decir lo mismo de ti». Delia negó con la cabeza. «No sabes nada de nuestra relación, de lo que hemos pasado juntos». «Sé lo suficiente», replicó Soraya.
Y sé que pronto todo esto, dijo señalando el salón con un gesto, será nuestro, y tú te quedarás sin nada. Delia sintió cómo una ola de ira la invadía. Esta chica tan segura de sí misma venía a su casa y la amenazaba con quitarle todo lo que había construido con años de duro trabajo. «Esta casa es mía y tú vivirás de la asistencia social», gritó Soraya al ver la confusión de Delia. «Raúl ya ha consultado con un abogado, conoce sus derechos y sabe cómo hacer para que no te quede nada en el divorcio». Delia miró a la mujer enfurecida que tenía delante, y de repente sintió una extraña calma. En ese momento comprendió que Soraya no era más que un peón en el juego de Raúl, un peón que creía que podía convertirse en reina. «Escúchame bien, Soraya», dijo Delia en voz baja pero firme. «Puedes quedarte con Raúl, incluso puedes intentar quedarte con la casa, pero hay algo que no has tenido en cuenta». Hizo una pausa y miró directamente a los ojos de Soraya. «A partir de hoy, soy la directora general de la empresa en la que trabajas. Cada uno de tus proyectos, cada informe, cada propuesta pasa ahora por mí. Y créeme, voy a supervisar muy de cerca la calidad de tu trabajo». Soraya palideció. Parecía que esa idea no se le había ocurrido, o al menos no con toda su trascendencia. «No, no puede despedirme sin motivo», murmuró. «Sería una violación de la legislación laboral». «No voy a despedirte sin motivo», respondió Delia con calma. «Solo evaluaré tu trabajo, de forma estricta pero justa». Se acercó aún más a Soraya. «Y si realmente eres tan buena como crees, no tienes nada que temer. Pero si tu éxito en la empresa se basa únicamente en tu relación con Raúl, bueno, entonces tendrás que esforzarte mucho». Zoraida se quedó en silencio. Su confianza en sí misma se tambaleó notablemente. «¿Y ahora?», Delia señaló la puerta. «Te pediría que te marchases de mi casa y devuelve las llaves. Ya no las necesitarás». Soraya dudó un segundo. Luego sacó un manojo de llaves de su bolso y las tiró sobre la mesa de centro. «Esto no ha terminado», dijo mientras se dirigía hacia la salida. «Raúl te dejará de todos modos, y entonces veremos quién ríe el último». «Quizá», respondió Delia, «pero esta casa seguirá siendo mía». Cuando se cerró la puerta tras Soraya, Delia se dejó caer en un sillón, sintiendo que le temblaban las rodillas. La adrenalina que la había sostenido durante la confrontación comenzó a desaparecer, dejando tras de sí cansancio y vacío. Miró el manojo de llaves que había sobre la mesa. Raúl realmente le había dado a esa mujer las llaves de su casa, de la casa que habían elegido juntos, que habían decorado juntos, donde planeaban criar a sus hijos. Delia levantó la vista hacia las fotos familiares que había sobre la repisa de la chimenea. Tantos años juntos, tantos recuerdos compartidos, y ahora todo eso se había derrumbado. Cogió el teléfono y le escribió un mensaje breve a Raúl. «Tenemos que hablar, hoy». La respuesta llegó casi de inmediato. «Estaré allí en 1 hora». Delia dejó el teléfono y se dirigió a la cocina. Necesitaba ordenar sus pensamientos, prepararse para la conversación que cambiaría toda su vida. Puso la tetera y empezó a cortar mecánicamente las verduras para la ensalada, aunque no tenía nada de apetito. Las acciones rutinarias la ayudaban a calmarse y ordenar sus pensamientos. Tenía el corazón encogido, pero ya había tomado una decisión. Tras el enfrentamiento de hoy con Soraya, Delia se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en la mentira. No podía ver todos los días en la oficina a la mujer que se acostaba con su marido. No podía fingir que no pasaba nada. En otro tiempo, había amado a Raúl con todo su corazón. Quizá una parte de ella aún lo amaba, al Raúl que había sido antes. Pero el hombre en el que se ha convertido, un hombre capaz de cambiar, de mentir, de darle las llaves de su casa a su amante, es un hombre al que ella no conoce y no quiere conocer. Delia dejó el plato con la ensalada intacta sobre la mesa y miró por la ventana. El sol ya se había puesto y el patio solo estaba iluminado por las farolas que bordeaban el camino. En algún lugar en la oscuridad, Raúl regresaba a casa. Tal vez con pensamientos de reconciliación, tal vez con planes de divorcio. Pero Delia ya sabía lo que le diría. Y sabía lo que vendría después. Estaba preparada para un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo en el que sería fuerte, no solo en el trabajo sino también en casa. Un capítulo en el que no habría lugar para la traición. El despacho del director general de Paragrotec recibió a Delia con la luz del sol matutino, que inundaba la amplia estancia a través de los ventanales panorámicos.
Se detuvo en la puerta, aún sin acostumbrarse a la idea de que ahora ese era su lugar de trabajo. Javier Orozco ya había despejado el espacio. Habían desaparecido sus objetos personales, las fotos de su familia y la colección de tractores en miniatura de la que estaba tan orgulloso. Delia se acercó al enorme escritorio de madera oscura y pasó la mano por la superficie pulida. Apenas había dormido tras la conversación del día anterior con Raúl. Él había vuelto tarde a casa, claramente nervioso, pero dispuesto a tener una conversación seria. Delia le contó su encuentro con Soraya, sus amenazas y sus reclamaciones. Raúl parecía avergonzado e intentó negarlo todo, pero pronto se rindió ante el peso de los hechos. No quería que las cosas llegaran tan lejos, se excusó. Soraya es demasiado emocional, no debería haber venido aquí. Pero Delia no quería escuchar excusas. Le dio toda la noche para recoger sus cosas y por la mañana, cuando se marchó al trabajo, Raúl aún dormía en la habitación de invitados. Ahora, sentada en la silla de directora general, Delia abrió el portátil y empezó a revisar los correos que se habían acumulado en los últimos días. Entre ellos había varias felicitaciones de socios de la empresa que ya se habían enterado de su nombramiento, varias solicitudes de reuniones y cuestiones laborales habituales. Llamaron a la puerta y Mirna asomó la cabeza. ¿Puedo pasar? Claro, pasa. Delia sonrió a su amiga. Mirna parecía preocupada. ¿Estás bien? Intenté llamarte anoche. Lo siento, tenía el teléfono apagado. Delia señaló la silla de enfrente. Siéntate. Mirna se sentó, observando atentamente el rostro de su amiga. ¿Qué ha pasado? Pareces decidida. Así es, asintió Delia. Ayer tuve una conversación seria con Raúl y otra aún más seria con Soraya. ¿Con Soraya? Se sorprendió Mirna. ¿Cuándo tuviste tiempo? Vino a mi casa. Delia frunció el ceño al recordar la escena del día anterior. Con las llaves que le dio Raúl. Mirna exclamó. ¿Las llaves de tu casa? Esto es demasiado. Sí, y eso no es todo. Delia le contó a su amiga cómo Soraya la había amenazado, cómo le había dicho que planeaba quitarle la casa y dejarla sin nada. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Mirna cuando Delia terminó de contar. Ya tengo un plan. Delia miró el reloj. Dentro de una hora tengo una reunión con el departamento jurídico. Después quiero que organices una reunión con todos los jefes de departamento, incluido Raúl. Mirna miró atentamente a su amiga. ¿Estás segura? Es tu primer día oficial en el cargo. ¿No deberías esperar un poco? ¿Pensarlo todo con más calma? Lo he pensado toda la noche, respondió Delia con firmeza. Y cuanto más espere, más difícil será hacer lo que hay que hacer. Mirna asintió, reconociendo que su amiga tenía razón. Está bien, lo organizaré todo. Pero quiero que sepas que te apoyaré, decidas lo que decidas. Gracias. Delia apretó la mano de su amiga con gratitud. No sabes lo importante que es para mí. Cuando Mirna se marchó, Delia volvió al trabajo. Revisó los informes de todos los departamentos de la empresa, prestando especial atención al departamento de ventas, dirigido por Raúl, y al departamento de marketing, donde trabajaba Soraya. Como directora financiera, conocía bien el aspecto económico del negocio, pero ahora necesitaba profundizar en todos los aspectos de la actividad de la empresa. Una hora más tarde, la secretaria le informó de que había llegado Marcos Velázquez, jefe del departamento jurídico. Delia lo invitó a pasar. Buenos días, señora Alvarado. ¿O ya es señora directora?, preguntó Marcos con una sonrisa al entrar en la oficina. Era un hombre de unos 50 años, con canas en el cabello oscuro y mirada penetrante. Solo Delia, Marcos, respondió ella señalando la silla. Gracias por venir tan rápido. Es mi trabajo, dijo Marcos, sentándose y sacando una carpeta con documentos de su maletín. ¿En qué puedo ayudar? Delia respiró hondo y fue al grano. Tengo pensado hacer algunos cambios en la estructura de la empresa. En concreto, se trata del despido de 2 empleados. Marcos asintió con la cabeza, manteniendo una expresión profesional. ¿Puedo saber de quién se trata? Raúl Echeverría, jefe del departamento de ventas, y Soraya Quintana, especialista en marketing. Las cejas de Marcos se arquearon ligeramente. Por supuesto, sabía que Raúl era el marido de Delia, pero no hizo ningún comentario al respecto. ¿Cuáles son los motivos del despido? En el caso de Raúl, la ineficaz gestión del departamento. Delia abrió un archivo con gráficos en su ordenador portátil y giró la pantalla hacia Marcos.
En el último año, el departamento de ventas no ha cumplido el plan en un 30%. Además, hay problemas con la documentación de varios contratos importantes. Marcos examinó los gráficos y luego asintió. ¿Y Soraya Quintaña? Violación de la ética corporativa y posible conflicto de intereses. Delia se esforzó por hablar de manera seca y profesional, sin mostrar emociones. Tiene una relación personal con el jefe del departamento con el que trabaja directamente, lo que influye en la objetividad de sus decisiones. No especificó que se trataba de su marido, Marcos ya lo había entendido. Prepararé los documentos necesarios, dijo tras una pausa, pero debo advertirle que pueden impugnar la decisión, especialmente Raúl, teniendo en cuenta su antigüedad en la empresa. Lo entiendo, asintió Delia, pero estoy preparada para ello. Marcos recogió sus papeles y se levantó. Los documentos estarán listos para la reunión de directivos. Gracias, Marcos. Delia lo acompañó hasta la puerta. Y otra cosa, por favor, no divulgues esta información. Por supuesto, respondió Marcos con seriedad. La confidencialidad es la base de mi trabajo. Cuando se marchó, Delia volvió a la mesa y miró pensativa por la ventana. Lo que se disponía a hacer era un paso arriesgado. Despedir al jefe de departamento el primer día de su dirección, y además a su propio marido. Podría provocar rumores, chismes e incluso desconfianza por parte del personal. Pero la alternativa era aún peor. Ver a Raúl y Soraya todos los días en la oficina, fingir que no pasaba nada, soportar sus miradas y sus reuniones secretas. No, eso era demasiado para ella. Además, últimamente no estaba nada satisfecha con el trabajo del departamento de ventas. Raúl era un buen especialista, pero un mediocre jefe. No sabía delegar, controlar el trabajo de sus subordinados ni planificar a largo plazo. Y si antes Delia había hecho la vista gorda por motivos personales, ahora, como directora general, no podía permitirse ese lujo. Volvieron a llamar a la puerta. Entró la secretaria. Señora Alvarado, la reunión de directores de departamento comenzará en 15 minutos en la sala de conferencias. Gracias, Carmen, asintió Delia. Ahora voy. Recogió los documentos necesarios, incluidas las órdenes de despido preparadas por Marcos, y se dirigió a la sala de conferencias, en la segunda planta del edificio. Cuando Delia entró, casi todos los directores ya estaban reunidos. 10 personas responsables de las diferentes áreas de la empresa, desde la producción hasta la logística, pasando por las finanzas y el marketing. Entre ellos estaba Raúl, sentado al fondo de la mesa y con aspecto tenso. Soraya no estaba en la sala, ya que no era jefa de departamento y no solía asistir a este tipo de reuniones. Pero hoy Delia había pedido expresamente a Mirna que la invitara. Buenos días, compañeros, comenzó Delia, ocupando su lugar a la cabecera de la mesa. Gracias por reunirse con tan poca antelación. En ese momento, se abrió la puerta y Soraya entró en la sala. Parecía un poco desconcertada, sin entender claramente por qué la habían invitado a la reunión de directivos. Pase, señorita Quintaña, dijo Delia. Siéntese. Soraya se sentó junto a Raúl, quien miró a Delia con recelo. Como saben, a partir de hoy asumo oficialmente el cargo de directora general de Paragrotec, continuó Delia. Y lo primero que quiero hacer es introducir algunos cambios en la estructura de la empresa. Hizo una pausa y miró a los presentes. Durante los años de trabajo de Paragrotec, hemos formado un equipo sólido, capaz de resolver las tareas más complejas. Pero para seguir creciendo necesitamos nuevos enfoques, nuevas ideas y, por desgracia, a veces también gente nueva. Delia abrió una carpeta con documentos. He analizado el trabajo de todos los departamentos de la empresa durante el último año. Y debo decir que los resultados no son alentadores. Esto se aplica especialmente al departamento de ventas. Raúl se tensó y su rostro se volvió impasible. En los últimos 12 meses, el departamento no solo no ha cumplido el plan, sino que ha perdido varios clientes clave, dijo Delia mostrando los gráficos en la pantalla. Además, se han detectado graves irregularidades en la documentación de los contratos, lo que puede acarrear pérdidas económicas y de reputación para la empresa. Miró a Raúl. Por todo ello, he tomado la decisión de despedirle, señor Echeverría. A partir de hoy, usted ya no es empleado de Paragrotec. En la sala se hizo el silencio. Todos miraban a Delia y a Raúl, sin dar crédito a sus oídos. El despido del jefe del departamento de ventas, y además marido de la directora general, en su primer día de trabajo, era demasiado inesperado. Raúl se levantó lentamente, con el rostro pálido de ira. No puedes hacer esto, no tienes motivos. Tengo todos los motivos, respondió Delia con calma.
Los documentos han sido preparados por el departamento jurídico y cumplen plenamente con la legislación laboral. Se volvió hacia Soraya, que estaba sentada con los ojos muy abiertos. Señorita Quintana, usted también está despedida por violar la ética corporativa y crear un conflicto de intereses. Los documentos le serán entregados inmediatamente después de la reunión. Soraya se levantó de un salto, con el rostro desencajado por la ira. No tienes derecho. Esto es una venganza personal y todo el mundo lo sabe. Es una decisión de carácter empresarial, dijo Delia con firmeza. Y es definitiva. Raúl negó con la cabeza. Te arrepentirás, Delia. Te demandaré. Y ganaré. Estás en tu derecho, respondió Delia, imperturbable. Ahora les ruego a ambos que abandonen esta reunión. El servicio de seguridad les acompañará para que puedan recoger sus pertenencias personales. Hizo un gesto al guardia que estaba junto a la puerta. Este dio un paso adelante, dando a entender que estaba listo para cumplir la orden. Raúl y Soraya se miraron y luego, sin decir una palabra, salieron de la sala. El ambiente era tan tenso que parecía que se podían oír los latidos del corazón de los presentes. Compañeros, Delia se dirigió a los directivos que quedaban. Entiendo que esta decisión pueda parecer drástica, pero estoy convencida de que es necesaria para el bien de la empresa. Gabriel Moreno asumirá temporalmente las funciones de director del departamento de ventas, dijo señalando con la cabeza al adjunto de Raúl, que se encontraba entre los presentes. Y ahora continuemos con la reunión y discutamos los planes para el próximo trimestre. La siguiente hora transcurrió debatiendo los proyectos en curso, los problemas y las perspectivas. Poco a poco, la tensión en la sala comenzó a disminuir, los directivos se pusieron manos a la obra, expresaron sus ideas y discutieron sobre las prioridades. Delia escuchaba atentamente, hacía preguntas y tomaba notas. Intentaba demostrar que, a pesar de sus problemas personales, tenía todo bajo control y estaba lista para llevar adelante la empresa. Cuando terminó la reunión, Mirna se quedó y se acercó a Delia. ¿Cómo estás?, le preguntó en voz baja. Bien. Delia intentó sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. Era necesario. Lo sé, dijo Mirna, apretándole la mano. Hiciste lo correcto, pero aún así, debe de ser duro. Lo es, admitió Delia, pero al menos ahora todo es honesto y abierto. Salieron juntas de la sala de conferencias. En el pasillo, Delia vio a Raúl saliendo de su antiguo despacho con una caja de objetos personales. Sus miradas se cruzaron y Delia sintió una extraña mezcla de emociones. Pena, ira, alivio. Tengo que hablar con él, le dijo a Mirna. A solas. ¿Estás segura? Mirna parecía preocupada. Sí, asintió Delia. Es la última conversación. Se dirigió hacia Raúl, que se detuvo al ver que ella se acercaba. ¿Qué quieres? ¿Humillarme aún más? No. Delia negó con la cabeza. Solo hablar. No aquí, en mi despacho. Raúl dudó, pero luego asintió y la siguió. Cuando entraron en el despacho del director general, Delia cerró la puerta y se volvió hacia su marido. Quiero que quede todo claro entre nosotros. ¿Qué hay que hablar? Raúl esbozó una sonrisa amarga. Me despediste el primer día de trabajo. Está todo muy claro. Quiero que sepas que es por venganza, dijo Delia sin rodeos. No es una decisión empresarial, ni por el bien de la empresa. Es pura venganza por tu traición. Raúl parecía sorprendido por tanta franqueza. ¿Lo admites? Eso se puede usar en tu contra si te llevo a los tribunales. Puedes grabarlo si quieres, respondió Delia con calma. Pero ten en cuenta que los documentos de despido están redactados de forma impecable, y en ellos se indican los motivos reales. Tu departamento realmente no cumplía con el plan, y realmente hay incumplimientos en los contratos. Se acercó más. Pero sí, el verdadero motivo es la venganza, por mentir, por traicionarme, por darle las llaves de nuestra casa a esa mujer. Raúl bajó la mirada. No quería que las cosas salieran así. Soraya es muy insistente. No eches la culpa a otros, negó Delia con la cabeza. Eres un hombre adulto y has tomado tus propias decisiones. Ahora debes asumir la responsabilidad. Se acercó a la ventana y miró la ciudad. Tienes hasta esta noche para recoger tus cosas de casa. Después cambiaré las cerraduras. Delia. Raúl dio un paso hacia ella. Podemos hablarlo. Quizá haya una oportunidad. No, dijo ella con firmeza. Ninguna. Nuestro matrimonio ha terminado. Al igual que tu carrera en esta empresa.
Raúl se quedó paralizado, consciente de la irrevocabilidad de su decisión. Has cambiado. No te reconozco. No he cambiado, replicó Delia. Simplemente he dejado de fingir y de aguantar lo que no me gusta. Y esto es solo el principio. Se acercó a la puerta, dando a entender que la conversación había terminado. Hasta esta noche, Raúl, y no te olvides de dejar las llaves. Cuando él se marchó, Delia volvió a la mesa y se dejó caer en la silla. Por dentro se sentía vacía, sin triunfo ni alivio, solo la conciencia de haber cerrado una etapa importante de su vida. Su mirada se posó en la foto que había puesto sobre la mesa por la mañana, una foto tomada el día en que consiguió el puesto de directora financiera. En ella aparecía feliz, segura del futuro. Entonces todo parecía tan sencillo y claro. Delia dio la vuelta a la foto. El pasado había quedado atrás. Ahora había que mirar hacia adelante. Había pasado un año. La empresa Paragrotech, bajo la dirección de Delia Alvarado, no solo había salido de la crisis, sino que había consolidado considerablemente su posición en el mercado. Se firmaron nuevos contratos, se amplió la gama de productos y se abrió una sucursal en Brasil. Raúl y Soraya, según había oído Delia, se habían ido a Argentina, donde él había encontrado trabajo en una empresa de la competencia. El divorcio se había llevado a cabo sin demasiados problemas. Raúl no había impugnado el reparto de los bienes y había recibido su parte según el contrato matrimonial. La casa de Concepción quedó en manos de Delia. A veces, al volver allí después del trabajo, sentía una fugaz sensación de soledad, pero lo más habitual era sentir alivio y tranquilidad. La casa se había convertido en su espacio, donde cada cosa estaba en su sitio y nadie alteraba el orden que ella había establecido. Ese día, Delia se quedó hasta tarde en la oficina, terminando una presentación para el Consejo de Administración. Cuando por fin se dispuso a marcharse, llamaron a la puerta. «Adelante», dijo Delia, sorprendida de que alguien pudiera estar en la oficina a esas horas. Mirna entró en el despacho con una botella de champán y 2 copas en las manos. «¿Te has olvidado? Hoy hace justo un año que te convertiste en directora general. Hay que celebrarlo», Delia sonrió. «Es verdad, se me había olvidado. Últimamente tengo mucho trabajo. Por eso he venido», dijo Mirna, dejando la botella y las copas sobre la mesa. «No se puede trabajar 24 horas al día, aunque seas directora general». Abrió el champán y lo sirvió en las copas. «Por ti, Delia. Por tu éxito, por tu fuerza y por tu futuro». Chocaron las copas y Delia dio un sorbo, sintiendo cómo las burbujas le hacían cosquillas en la garganta. «¿Sabes?», dijo después de una pausa. «Hace un año pensaba que todo lo hacía por venganza, que despedía a Raúl y a Soraya solo porque me habían traicionado». «¿Y ahora?», preguntó Mirna. «Ahora entiendo que fue la decisión correcta desde el punto de vista empresarial». Delia miró por la ventana, donde se veían las luces de la Concepción al atardecer. «La empresa funciona mejor, el ambiente en el equipo ha mejorado y los beneficios han aumentado». Mirna sonrió. «¿Ves? A veces lo personal y lo profesional coinciden». «Sí, pero no siempre», Delia negó con la cabeza. «A veces hay que elegir, y me alegro de haber aprendido a tomar la decisión correcta». Terminaron el champán mientras hablaban de las últimas noticias, los planes para el futuro y el nuevo proyecto que Delia tenía previsto poner en marcha el próximo trimestre. Hablaron de todo, menos del pasado, que había quedado atrás, como un capítulo cerrado de un libro. Cuando Mirna se marchó, Delia se quedó un rato más junto a la ventana, contemplando la ciudad. Hacía un año que su vida había dado un vuelco, y entonces le había parecido que el mundo se derrumbaba. Pero ahora comprendía que no era el final, sino el comienzo de una nueva etapa, de nuevas oportunidades, de una nueva ella. Con este pensamiento, Delia recogió sus documentos, apagó la luz del despacho y se dirigió a casa. Tenía muchos planes para el futuro y estaba dispuesta a hacerlos realidad, fuerte, independiente y, a pesar de todo lo que había pasado, feliz.